Pandemias. La peste negra. Una plaga tan devastadora que, con el simple hecho de decir la plaga, se piensa en el siglo XIV, y como la peste negra rehizo el paisaje de Europa y el mundo, en el momento en que la población global se estimaba en 450 millones, se cree que al menos 75 millones murieron por esta pandemia. Aunque algunos creen que el número asciende a 200 millones, puede que más de la mitad de la población europea haya muerto en un periodo de 4 años. El nombre de la plaga viene de los puntos negros en la piel que se encontraban en los marinos que viajaban por la ruta de la seda hasta el puerto de Sicilia, trayendo consigo de su viaje asiático la devastadora enfermedad, ahora conocida como la peste bubónica. Es interesantemente notar que la peste negra aparecía en 3 formas: bubónica, neumónica y septicémica. La primera era la más común. Las personas con esta enfermedad tenían bubones o glándulas linfáticas agrandadas que se oscurecían, causado por la descomposición de la piel, mientras las personas aún estaban vivas. La plaga neumónica se transmitía de humano a humano al toser. Si esto no se trataba en las primeras 24 horas, casi el 100% de las personas morían en 2 o 4 días. En la última forma de la plaga, septicemia, los pacientes desarrollaban gangrena en sus dedos, lo que hacía que la piel se tornara negra. Aunque rara, la mayoría de las víctimas morían el mismo día en que los síntomas aparecían. La gripe española. En marzo de 1918, en los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, una inusual gripe fue identificada. Kansas fue el primer caso donde se presentó la enfermedad. Apareciendo en múltiples países alrededor del mundo, el padecimiento se esparció rápidamente y en solo 6 meses ya era de carácter mundial. Esta primera instancia de la pandemia del H1N1 fue llamada la gripe española, a pesar del hecho de no venir de España. Se acabó precipitadamente para 1919 sin ninguna explicación hasta el día de hoy, pero dejó a la población global diezmada, con la mitad de la población mundial afectada y entre 20 y 100 millones de personas muertas. Se cree que las primeras 25 millones de muertes se dieron en las 25 semanas iniciales desde que se desató. Recientemente, científicos fueron capaces de revivir el virus de un cuerpo bien preservado, enterrado en Alaska. VIH, SIDA. Esta es una pandemia con la que aún se está combatiendo, y aunque la medicina ha logrado grandes avances, haciendo del VIH una condición crónica que puede ser manejada en muchos países, su final parece estar aún muy lejos. Originándose en Camerún y siendo reconocida como enfermedad en 1981, el primer caso documentado se cree que fue en el Congo en 1959. Fue descubierto por Luc Montagnier en Francia, y lo que provoca es, básicamente, que nuestro sistema inmunitario no funcione adecuadamente. Por tanto, no es el virus en sí el que provoca las consecuencias letales, sino que destruye nuestra capacidad de defendernos ante otras enfermedades comunes y corrientes, de manera que la más mínima infección puede matarnos. Para el año 2011, al menos 60 millones de personas han sido infectadas con SIDA y 25 millones han muerto. La plaga de Justiniano. En el año 541, ratas de los barcos provenientes de Egipto trajeron una peste al Imperio Romano que dejaría unos 25 millones de muertos. La plaga de Justiniano rápidamente desgarró el imperio. Incluso el emperador Justiniano I, de quien la plaga obtuvo su nombre, contrajo la enfermedad. Aunque sobrevivió, muchos no lo lograron, con un estimado de 10,000 personas muriendo al día en Constantinopla, la capital del imperio. Cuando terminó, cerca de 40% de la población de la ciudad estaba muerta, tanto y tan rápido que los cuerpos eran simplemente dejados amontonados en la ciudad. Expertos creen que la epidemia fue el primer caso de la plaga bubónica. Peste antonina. Llamada así por el emperador romano Marco Aurelio Antonino, quien gobernó durante el brote que duró desde 165 hasta el 180 después de Cristo. Un estimado de 5 millones de personas murió de lo que ahora se conoce como viruela. Se cree que comenzó en Mesopotamia, en la ciudad donde ahora es Irak, y se extendió por todo Roma por soldados que regresaban del asedio de la ciudad. En un momento, mientras la pandemia se extendía, se estima que 2,000 romanos morían todos los días y entre sus víctimas, el mismísimo emperador.
Estas son solo algunas de las pandemias más horribles de la historia. Afortunadamente, la mayoría de estas ya han sido controladas. Sin embargo, al igual que las plantas y animales, los virus siguen evolucionando, lo que los hará cada vez más resistentes. Y puede que, en un futuro, volvamos a enfrentarnos con otra pandemia de grandes proporciones. Dogma Sapien, el canal de la inteligencia.